Televisión, lo que tienes que ver. Buenos días y bienvenidos a esta jornada del día de hoy de geopolítica. Hoy es martes, por poco digo lunes, pero ayer fue lunes y lunes feriado y nos tomamos también ese asueto. Hoy es martes, estamos a 30 del mes de abril, el último día del mes número 4 del año. Estamos aquí ya para nuestra jornada habitual de geopolítica. Recordamos que además tenemos el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que se repite a las 10 de la noche y estamos en todas las plataformas de EN Televisión, incluyendo las redes sociales y también nuestras redes sociales. En el día de hoy vamos a hablar con el colega y buen amigo Carlos Márquez, que es un analista político de los temas internacionales, además de los nacionales, pero está activando también por una candidatura a diputado por la provincia Santo Domingo. ¿Verdad, Carlos? Perfecto. Buen día, Carlos. Buenos días, hermano. Para mí es un gratísimo honor estar contigo en esta oportunidad y siempre. Y de verdad que me alegra también que el canal esté avanzando. Sí. De otro colega, Claro. amigo, hermano, Daniel Cántara. Presidente de EN Televisión. Sí, sí, de sí. Enjoy. Enjoy es la matriz del... Sí, sí, sí. Así que tenemos entonces con Carlos una conversación. Vamos a ver cómo están las condiciones del tiempo para este día. Recordamos que en algunos puntos de la geografía nacional estuvo lloviendo en el día de ayer y también hoy ha estado cayendo alguna ligera llovizna en algunos puntos de la geografía nacional, lo que indica que hay buenas noticias en ese sentido. La Oficina Nacional de Meteorología pronostica que las condiciones meteorológicas del país están bajo la influencia de una vaguada que provocará aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre las regiones noroeste, norte, noreste, sureste, cordillera central y la zona fronteriza, o sea que estos efectos están en prácticamente todo el país. A causa de las lluvias registradas en las últimas horas, ONAMED emitió ayer una alerta meteorológica por posibles crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones para 10 provincias. Estas provincias son Duarte, Samaná, La Vega, Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, Hermanas Mirabal, Espaillat, Atomayor, Monte Plata y María Trinidad Sánchez. Por su lado, el Centro de Operaciones de Emergencia emitió también alerta verde para estas provincias, porque en el día de hoy continuarán los aguaceros. Para hoy la vaguada seguirá afectando las condiciones del tiempo, creando un ambiente meteorológico con bastante humedad e inestabilidad, dijo el COE, por lo tanto va a continuar con estos alertas mientras desaparezcan las condiciones. La parte de la línea noroeste que ha estado afectada que ha recibido los efectos más devastadores de la sequía, pues hay muchas lluvias para esta zona, de modo que hay muchos aguaceros para esta zona, lo que es un alivio para los productores agropecuarios de esa región. Y que tenemos entonces ese ambiente bastante favorable. Bien, entonces, vamos a ver, en la madrugada de hoy hubo un recrudecimiento de la situación política, un deterioro de la situación política en Venezuela. Un grupo de militares
una cantidad no tan significativa, pero sí lo suficientemente importante como para crear una mayor inestabilidad en ese país. Allí fueron a la vivienda de Leopoldo López, que es uno de los dirigentes de la oposición, y lo liberaron, evidentemente en combinación con los militares o policías que vigilaban la vivienda, que Leopoldo López estaba bajo arresto domiciliario, cuando le cambiaron la cárcel por su vivienda, cárcel por casa por cárcel. Prisión domiciliaria. Y entonces fueron y le dieron lo liberaron y hubo un alzamiento de una cantidad aún indeterminada de militares, provocando, como decíamos, una mayor inestabilidad en la situación política venezolana. Un grupo de países de estas cosas que uno no entiende, comenzaron a alentar a las Fuerzas Armadas a que derroquen el gobierno. Digo que eso no se entiende porque los países lo que tratan de evitar es justamente ese tipo de alzamientos militares. Está bien que ellos reconozcan, entre los cuales está la República Dominicana, que de manera irresponsable ha mantenido una situación dubitativa, pero ha reconocido a un sujeto que se autoproclamó presidente en una tribuna, en una calle, y reconocieron a este sujeto, que eso fue creando mayor inestabilidad en Venezuela. Unos 50 países liderados por Estados Unidos reconocen a este individuo que no dirige a nada, no dirige ni siquiera la Asamblea Nacional, la dirige, que es lo que él preside. Pero bueno, ha sido un ingrediente de mayor inestabilidad en Venezuela. Entonces esta situación está evolucionando o está involucionando más bien, de manera dramática en Venezuela, creando una situación que plantea con mayor claridad la posibilidad de que allí haya una guerra civil. Porque hay que entender, las Fuerzas Armadas que son leales al presidente Nicolás Maduro, si se dividen, se va a producir un enfrentamiento entre los bandos militares. Y ya nosotros sabemos lo que es una división de las Fuerzas Armadas aquí, porque en 1965 se dividieron las Fuerzas Armadas y hubo una guerra civil. Entonces eso es lo que están provocando estos países que están llamando a las Fuerzas Armadas a enfrentar al gobierno, a derrocar el gobierno de Nicolás Maduro. Ningún gobierno está obligado a dejarse derrocar. Así como todo lo que existe, el primer deber de todo lo que existe es seguir existiendo, un gobierno no está obligado a dejarse derrocar. Y eso de no estar obligado a dejarse derrocar significa que va a hacer uso de todos los mecanismos para evitar ser derrocado. Entonces, estos países, que lo haga Estados Unidos está bien, eso no importa, porque la costumbre de Estados Unidos ha sido incitar, si no de manera directa, tumbar al gobierno, si nosotros tenemos bastante experiencia de eso. Pero estos países de América Latina, que muchas veces, generalmente, sistemáticamente ha sido también víctimas de estas políticas norteamericanas con derrocamiento de gobiernos en esos países, no deberían ponerse con esa forma alegre a estar llamando al derrocamiento de un gobierno que ellos dicen que es ilegítimo, pero 8 millones de venezolanos votaron en esas elecciones por Nicolás Maduro. Y 4 millones votaron, de 3 millones y pico votaron por la oposición, el sector de la oposición que fue a esas elecciones del 20 de mayo. Es decir, en esas elecciones votaron 12 millones de personas. No es legítimo para ustedes, pero para esos 8 millones sí lo es. Además es legítimo. Naciones Unidas está compuesta por 193 o 196, claro. 193. 193 miembros, o sea, 193 estados. Digamos, casi 200, ¿verdad? Para redondear. 50 sobre 200, ¿cuánto es?
25%. 25%. Eso es lo que reconoce a Guaidó. El 75% de la comunidad internacional, de eso que tanto hablan de comunidad internacional, reconoce a Nicolás Maduro. Entre ellos, para que no digan que las potencias, no. Entre ellos, Rusia, el país más grande del mundo, 17 millones de kilómetros cuadrados. El país más grande de la Tierra. Y Carlos acaba de venir de Rusia. 17.300.000. 17.300.000. 17.300.000 kilómetros cuadrados. Kilómetros cuadrados. O sea, volar del sur al norte o del este al oeste, que sería de extremo a extremo, en Rusia, ¿qué tiempo tomaría? Eso es un... ¿Hay un vuelo directo de punta a punta? O sea, hay sí, lógico. ¿Pero cuántas horas? Esos son de 15, 16 horas. Dentro del territorio ruso, ¿eh? Sí, sí. Ese país apoya a Venezuela. China, no es tan grande, pero tiene 3 millones y pico de kilómetros cuadrados. No, China tiene 10 millones de kilómetros. No, menos. 10. 10. La India que tiene 3. Bueno, China, 10 millones, vamos a decir. Ok. Sí. No recuerdo bien el dato, pero... China y Estados Unidos están más o menos parejos. Ok. 1.300 millones de habitantes. La primera economía, si la vemos por el tamaño del mercado. La segunda, si se mide por la mayor en capacidad tecnológica hoy ya. Si se mide por el PIB, es la segunda. Si es por el mercado, es la primera. Y si es por la capacidad tecnológica hoy, o sea, la tecnología menuda. Es la primera. Es la primera. La India, 4 millones y pico de kilómetros. Hoy tiene 3 millones y pico. 1.100 millones de personas. Sí. Una gran economía. Tecnológicamente, una de las más importantes. Hay dos, junto a Rusia, país del BRIC, Brasil. Exacto. No, Sudáfrica, que es el otro BRIC, le agregaron la S, ¿verdad? Sí. Estaba apoyando a Nicolás Maduro. Sí. Y además, 143 de los 193 estados que forman las Naciones Unidas, incluyendo la propia Naciones Unidas, que no se ha dejado doblegar de que apoya a este bandido. Siempre dice, no, nosotros apoyamos estados. ¿Qué es lo que quiero redondear con esto? Es que esta incitación lo que puede generar es un baño de sangre de los venezolanos. Estados Unidos muy tranquilo en su territorio, los colombianos van a sufrir algo, pero van a sufrir la gente de Cúcuta y la zona ahí, porque el charlatán de Iván Duque que gobierna está en Bogotá, muy tranquilo. Los peruanos, muy tranquilos en Perú, etcétera, etcétera. Todos quienes van a sufrir son los venezolanos. Eso es relativo, porque una crisis mayúscula, una guerra ahí puede repercutir en toda Sudamérica. No, pues yo me refiero en términos de la seguridad de los individuos. Sí, pero puede repercutir, no se sabe a dónde puede llegar, porque puede haber hasta una reactivación de la guerrilla en Colombia. Ajá, todo eso puede ocurrir. Sí. Entonces, no se anden frotando las manos porque haya un alzamiento de un sector militar en Venezuela, porque, como tú señalas, Carlos, un recrudecimiento de la violencia en Venezuela puede tener una repercusión en toda Sudamérica y eventualmente más allá. Entonces, en nuestro continente. En nuestro continente. Nosotros no deberíamos ser tan irresponsables y tan charlatanes y tan canallas para estar apoyando ese tipo de cosas. Así que... Lo ideal sería que hubiera un gran acuerdo. Claro. O sea, el gran acuerdo que debe producirse entre los venezolanos. No sé cómo se ha llegado a ese nivel, pero es una situación muy dramática, penosa, porque ver a tantos venezolanos andando también por el mundo. De verdad que hay que buscar una manera, una solución. República Dominicana tuvo un gran papel durante su gestión para que se llegara a un consenso, para que la oposición y el gobierno consensuaran y le dieran una salida a la crisis. Sin embargo, definitivamente República Dominicana no pudo más, se rindió y asumió la posición que tiene hoy.
que no es tampoco una posición beligerante, sino una posición más o menos mesurada, y que lo importante en gran medida es que se busque una salida y que ese golpe de Estado que dice Maduro hoy que está enfrentando, que Juan Guaidó ocupó junto a unos militares uno de los campos de aviación Sí. de Venezuela, que esto definitivamente no continúe, que haya una solución definitiva, porque de lo contrario el baño de sangre es horroroso. O sea, eso que pasó, por ejemplo, en Siria, no lo concebimos nosotros en América Latina, y mucho menos en Venezuela. O sea, un país al cual le debemos tanto, una nación que nosotros, el padre de nuestra patria se vio obligado a vivir allí durante más de 20 años. Muchos dominicanos emigraron durante las épocas de las dictaduras aquí, vivieron en Venezuela. Conocemos un músico muy destacado, Billo Caracaboy, adorado por los venezolanos. O sea, realmente Venezuela siempre ha estado vinculada a la historia de la República Dominicana y en gran medida a la historia democrática de América Latina. Sí. Entonces, Venezuela nos duele hasta el hueso, nos duele mucho. Entonces sí, hay que buscar una salida diplomática, pacífica, democrática, consensuada, no armamentista en esa nación, porque envuelve a las grandes naciones, como decía Nelson hace unos instantes. Así es, vamos a ver cómo evoluciona este episodio del día de hoy, que es un episodio, otro episodio de esa crisis, de ese deterioro que ha acusado la situación política venezolana, y que hoy no va a ser un desenlace, que se olvide Estados Unidos y Guaidó y los demás, que no es verdad que van a tumbar a Maduro con ese alzamiento, ese conato de alzamiento. Vamos a ver lo que dijo el gobierno venezolano. Antes de la pausa, y te va por ahí mismo la pausa, vamos a ver lo que dijo el gobierno venezolano. ¿Tiene audio? El gobierno venezolano denunció el martes un intento de golpe de Estado, luego de que el opositor Juan Guaidó asegurara tener el apoyo de un grupo de valientes soldados. El ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, afirmó en su cuenta de Twitter que el gobierno estaba enfrentando y desactivando a un reducido grupo de efectivos militares traidores. El representante del gobierno chavista se refirió al caso como un intento detrás del cual está la derecha golpista, y llamó al pueblo a mantenerse en alerta máxima. EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. Pues bien, seguimos ahora en la conversación con Carlos Márquez. Carlos, tú estás activando para una diputación. Cuéntame cómo está eso. Sí, tú sabes que nosotros tenemos un buen tiempo radicado en el municipio de Santo Domingo Este. Entonces, un grupo de amigos nos motivó y decidimos participar, ir al Congreso. Porque tú sabes que, bueno, nosotros tenemos una serie de planteamientos que coinciden en gran modo con los planteamientos que están evaluando en estos momentos el expresidente de la República, doctor Leonel Fernández Reina, en materia tecnológica. En un libro, por ejemplo, hacia la revolución tecnológica industrial, que nosotros, en un trabajo de investigación de más de 30 años, en donde analizamos la historia de la tecnología y la industria en Europa y Estados Unidos con relación a América Latina y República Dominicana, y concluimos que las naciones que no han acometido investigación, ciencia, tecnología, industria, son pobres. Y los que han hecho lo propio pues son los que
dirigen el mundo. Sí. Son ricos. Entonces, precisamente el caso de Venezuela se produce porque el proyecto bolivariano no encontró ni ha podido desarrollar, por lo que sea, la primera revolución industrial, cuando la humanidad, específicamente Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Francia, Rusia, van por la cuarta revolución industrial, unos más adelante que otros. China encabezando naturalmente, mientras que los países de América, entre los cuales está Venezuela y República Dominicana, nuestro país, no han desarrollado la primera revolución industrial. Entonces, en esa idea es que aceptamos y empezamos a motivarnos y a ejecutar, a hacer acciones para llegar al Congreso y llevar proyectos de leyes como el que uno que establece que se consigne en el presupuesto de la nación el 2% del Producto Interno Bruto para la investigación, la ciencia y la tecnología para el desarrollo. Un proyecto de ley que consigne establecer la necesidad de una revolución de la enseñanza, que sea una prolongación de la actual revolución educativa. Es una gran revolución la actual, pero se limita a, en primer lugar, ampliar la infraestructura, crear la tanda extendida, enseñar a leer y escribir, adiestrar a los maestros para que a su vez enseñen, pero no se concentra en enseñar a producir. Entonces, lo que estamos hablando es de un proyecto de ley que establezca la necesidad de enseñar para producir en la República Dominicana. Porque todo lo que tenemos puesto, todo lo que hay en este canal, todo es extranjero. Precisamente en días pasados, el viernes recién pasado, se produjo una información del Banco Central donde establecía los niveles de importaciones que incurrió el año pasado la República Dominicana y los niveles de exportación que hemos logrado, que son sobre 10.000 millones. Sin embargo, cuando analizamos las importaciones, sobrepasan los 20.000 millones. O sea, una crisis en nuestra balanza comercial que es permanente como resultado de que la mayoría de los bienes que consumimos, la mayoría de los artículos que consumimos vienen del exterior. Y no es justo que República Dominicana siga con una crisis en su balanza comercial que afecta la calidad de vida de los dominicanos, cuando podemos empezar a producir, por ejemplo, si no hacemos los celulares, que hagamos primero por lo menos los covers. Claro. ¿Cómo permitimos que los covers también vengan de Estados Unidos y que vengan de China? Somos importadores netos de tecnología. Pero el gran generador de divisas del país, que es el sector el turismo, tiene un altísimo componente importado. Claro. También porque las vajillas, o sea, los camarones, carecemos también de una flota pesquera. Las bebidas. O sea, carecemos de una flota pesquera. O sea, tenemos que acometer, desarrollar tecnología para ponerle valor agregado a lo que se ha conseguido vía las visitas sorpresas que exitosamente ha desarrollado el presidente Danilo Medina. Pero hay que ponerle valor agregado para que esos productos agropecuarios, del agro y de la pecuaria, Se han transformado. Se han transformado y convertido, por ejemplo, la leche en exquisiteces, el cacao en exquisiteces, para que no nos los envíen bonitos como Mickey Way y esas cosas. De Suiza ¿verdad? Y de Estados Unidos. Unidos. Y de Europa. Pero bueno, entonces eso es lo que nos motiva en gran modo, entre otros proyectos de ley, que aquí se inicie formalmente una revolución tecnológica e industrial, la primera revolución industrial. O sea, que bueno, el presidente Fernández tiene la idea del corredor tecnológico de las Américas. Sí. Empezó con el ITLA y con el comunitario de San Luis. Hay que seguir ampliando estas ideas, pero sobre todo que
oficialmente se declare el inicio de una revolución tecnológica industrial, la primera revolución industrial, para que generemos riqueza, empleos de calidad, que los dominicanos nos sintamos orgullosos de vivir aquí y que la juventud no quiera irse. Nosotros hemos tenido muchos avances. Sí, no, claro. Indudablemente. Tú sabes, escúchame un segundito. Ayer precisamente salí yo del apartamento y voy viendo la gran cantidad de edificios. Y recuerdo en los años 80, todavía Una aldea. en el 2000, Una aldea. éramos otra cosa. Una aldea. O sea, que los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, tanto los gobiernos de Leonel y el actual gobierno del presidente Danilo Medina, han hecho el trabajo porque se partió prácticamente de cero. Sí. Pero se pueden hacer mucho más Lo que cosas. te quería decir es que en esos 30 años Sí. hemos avanzado mucho. Sí, Y esa es una parte, la parte visual, sí, sí. de haber convertido a la capital de la República de una aldea En una en capital. una metrópolis de verdad. Y la provincia de Santo Domingo. Y la provincia de Santo Domingo. El municipio de Santo Domingo y toda la capital de la República, que la compone el distrito y la provincia de Santo Domingo. Correcto. Pero- el Gran Santo Domingo. El Gran Santo Domingo. Pero tecnológicamente estamos atrasados. Tenemos 30 años. Sí, no. Esos 30 años de avance. Tenemos 200 años de atrás. O sea, Es que no hemos hecho la primera. Esos 30 años de Es que de no hemos avance. hecho la primera revolución industrial. Es increíble. Nos hemos concentrado en cuestiones Sí. que son bonitas. Y bailan bien, Y son bonitas, bailan bien. pero tienen un defecto. Tenemos un defecto. No tenemos tecnología. Correcto. O sea, hay un asunto importante y es que a nosotros nos está llegando ya prácticamente, nos va a llegar, o nos debe llegar por una vía o por otra, quizás ya no por Estados Unidos, o a menos que Estados Unidos acelere la plataforma de comunicación 5G. No, al contrario, está torpedeando la 5G. Hoy el presidente Trump insta Sí, a sus socios europeos a que no. a boicotear el 5G de China. Bueno, porque es que ellos no han podido desarrollarlo. AT&T el año pasado, en abril, anunció que iba a establecer su plataforma 5G en California. No pudo hacerlo. Logró empezar a establecerlo en noviembre pasado, o sea, meses después. Y no lo hizo a nivel de todo el estado de California, sino No fue a nivel empresarial. No fue a nivel masivo. No, a nivel empresarial. Indicador de que Estados Unidos en ese aspecto tecnológico no ha podido. Entonces, ¿qué le ha restado al presidente Trump? Buscar la manera, porque China el año pasado ya había colocado en 20 países la plataforma 5G Sí. y tenía proyectado 50 naciones adicionales para ello. Pero ¿y por qué en vez de boicotear y llamar a sus socios a que boicoteen esta tecnología, Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos no se monta sobre esto y se olvida bueno, estamos hablando así por nosotros de aquí, pero una cosa es también el pensamiento de los think tanks de los Estados Unidos, que es un pensamiento retrógrado. Bueno, no todos los sectores, o sea, ¿por qué no se montan? los republicanos tienen una visión muy específica y los demócratas tienen otra Pero visión. ¿por qué no se montan y hacen una gran alianza con China, las empresas chinas con las empresas norteamericanas, y se olvidan de la parte política, que es lo que tiene Trump en la cabeza, la parte política, queriendo todavía confrontar en una reedición de la Guerra Fría? ¿Por qué no utilizar esto? No, eso es lo ideal. Yo pienso que si hubiera estado el Partido Demócrata en el gobierno, hubiera tenido otra actitud. Fíjate que el Partido Demócrata no intentó desmantelar la Organización Mundial de Comercio. No, Yo soy demócrata. O sea, yo me identifico con los demócratas y soy hasta cotizante del Partido Demócrata. Soy demócrata. Yo también. Yo cotizo. Yo también. Todos los meses, yo cotizo todos los meses al Partido Demócrata. Yo no cotizo, pero soy demócrata. Yo soy demócrata. Incluso Entonces, trabajé con los demócratas. No, correcto. Entonces, pienso que Obama no intentó. Obama enfrentó la crisis económica 2008, empezó a sacar el país de la crisis de aquel momento y Trump llega y encuentra
el camino labrado. Sobre rieles. El camino labrado. Y se quiere atribuir esos méritos. Sí, entonces, y por encima de ello, entonces lo que intenta es desmantelar la Organización Mundial de Comercio. Sí. Romper los tratados de libre comercio, como el Telecan, y los mismos acuerdos con la Unión Europea, la crisis con la Unión Europea también, sí. Y con China, naturalmente. Es una actitud específica de los republicanos. El presidente Trump se topa con la realidad de que pese a que Estados Unidos sigue manteniendo el liderazgo en la inversión en ciencia, la inversión en investigación y ciencia para el desarrollo tecnológico, porque invirtió 495.000 millones el año pasado, China invirtió menos, 409.000 millones, pero le sacó más ventaja. No, porque entonces no lo destinó esencialmente a la producción armamentista. El grueso de esos recursos en la gestión de Trump se van al tecnológico armamentista, sí. al desarrollo tecnológico armamentista. Pero además hay un problema adicional que no se ve, y es que la juventud estadounidense, un país maravilloso, un país extraordinario, Estados Unidos es un gran país. Lástima que tenga gobierno. O sea, que tenga un presidente como Donald Trump. Sí. Ese gran país, los jóvenes no quieren endeudarse, quieren seguir estudiando, pero estudiar es muy caro, es demasiado caro. En China la cosa es diferente. China, un informe que suministra a través de sus medios de comunicación fundamentales, da a conocer que desde que se inició la apertura, ellos enviaron a estudiar fuera, a estudiar matemática, a estudiar física, área de ciencia. Cuestiones útiles. Ciencia. A 8 millones de chinos. No estudias sociología ni contabilidad. No. Mandaron 8 millones de chinos a estudiar sociología, ciencia y tecnología, de los cuales, según se relataba, ya habían regresado más de 5 millones a aportarle a ese país. Pero además ellos ya habían forjado 8 millones adicionales en materia de ciencia y tecnología en el tiempo que va desde la apertura a este momento. Eso estamos hablando a nivel de doctorado. De maestría y doctorado. Pero internamente, ¿cuántos millones? Pero digo que ellos en los últimos tiempos formaron 8 millones de científicos nuevos. 8 millones, o sea, de información. O sea, de científicos al más alto nivel, o sea, de maestría y doctorado. Sí. Entonces, tú te imaginas todos esos cerebros pensando, planificando, inventando. Ese es el resultado del desarrollo de la plataforma 5G. Pero no inventando, vaya a joder la vida a los países. No. A litigar contra gobiernos. Ciencia para utilizarla. Para asunto útil. Ciencia para resolver los problemas de la salud. Ciencia para... ellos metieron 100.000 vehículos sin conductor el año pasado. Sí. Y 800.000 a batería. 800.000 vehículos con batería y 100.000 vehículos sin conductores, cuando Uber y Canadá el año antepasado intentaron hacer o hicieron un vehículo sin conductor que chocó. En Estados Unidos frenó porque en Arizona, en Phoenix, un vehículo sin conductor chocó. ¿Pero sabes por qué chocó? Porque andaba con la plataforma 4G. Ajá. La plataforma 4G no es capaz, o sea, se interrumpe. Obsoleta. Tú llamas por teléfono y se te cae, la llamada se cae. Pero, ¿y nosotros no tenemos 4G? Yo tengo 4G según... Eso es 3G. No, según... La 4G... Según me dijo Altiz, yo tengo 4G. No. Obviamente que yo no le creo. Sí, pero la 4G no tiene la capacidad que tiene la 5G, que permite que los vehículos... Que es continuo. Es continuo, circulen sin chocar en las carreteras, en las vías.
Entonces, ahí está la esencia, y por eso tu pregunta, ¿y por qué no se hace esto? Entonces, no se hace eso porque a causa de que la investigación, la ciencia, el estudio en Estados Unidos es muy caro, Estados Unidos ha ido quedando atrás, esa gran nación, ante el empuje de aquellos países donde se concibe la investigación y la ciencia gratuita para que, o se apoya para que la gente se desarrolle y que los estudiantes no tengan fin a la hora de investigar y estudiar. Vamos a la pausa, Carlos. Pero voy a dejar esto, ya que tú hablas del endeudamiento de los estudiantes. ¿Saben ustedes que cada estudiante que egresa de grado, no de posgrado, nada de posgrado, sí, de grado, Sí. cuando egresa, cada estudiante de los Estados Unidos le debe al sistema $52,000. Sí, así es. O sea, mañana su hijo sale con una carrera de cualquier, ¿qué va a comenzar que va? A empezar a vivir y además lo grande es que esa deuda no se condona. No. Es obligatorio Hay pagarla. que pagar. Ya debe $52,000. Entonces cualquiera dice, de que cualquier persona que empieza a vivir, dice no. Está endeudado. Yo quiero tratar un tema antes de que tú, después que te vaya a la pausa, después de la pausa, Sí. que tiene que ver con la actividad del Félix Sánchez. Muy bien. Okay. Vamos a la pausa y venimos de inmediato a seguir conversando con Carlos Márquez. EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. Seguimos conversando en geopolítica con Carlos Márquez. Te iba a decir algo de la actividad del Félix Sánchez. Sí. Que hay un hashtag, Ajá. ¿cómo se llama? Un hashtag o ¿cómo que? un spot. No, es hashtag, ¿cómo que? ¿Cuál? LF Fernández. No, Arroba. yo voy. Yo voy, sí. Numeral, sí, numeral yo voy. Numeral yo voy, sí. Sí. Entre otros. Háblame de esa actividad. Bueno, esa actividad es una actividad grandiosa. Llenar el Parque Olímpico, el Félix Sánchez. Ahí caben más de 50,000 personas sentadas. Eso va a ser un acto apoteósico. Estamos hablando de 2 millones de firmas, más de 2 millones de firmas que ya han sido colectadas. De gente que ha firmado y que después no puede... Que firmó y puso su nombre y su cédula. Que después no va a decir, no, yo no firmé. Puede que aparezca uno que diga, pero estoy hablando de 2 millones y pico. Que han en el andar... Parece un partido. Bueno, es un aporte. Recuerda que en el 2011, le colectaron a Leonel una cantidad similar, pero Leonel no quiso repostularse. Y ¿No quiso o no pudo? No quiso. Él no quería hacer eso. Tenía los números. No, y que el concepto que tiene con un tercer periodo es muy cuesta arriba. ¿Y Danilo cree eso también? Yo creo que sí. Creo que lo ha ponderado porque el presidente Danilo Medina es un hombre formado en el debate democrático, Sí. en una estructura desde la fundación del partido, junto con Leonel Fernández de gran modo, en donde la mayoría, en donde se discutía en gran modo la importancia de lo fundamental ante lo no fundamental, lo importante de lo profundo antes que lo superficial, y donde se aprobaba, si 3 estaban de acuerdo, los círculos de estudio primarios, que eran de 5 personas, 3 estaban de acuerdo y 2 estaban en desacuerdo, se ponían de acuerdo y
se acataba lo que decidiera el grueso, la mayoría. Pero Entonces, eso es lo que le quieren aplicar a Lionel, por ejemplo, en el comité político. Si, No, si pero- discuten y aprueban que se modifique la Constitución, de 35 lo aprueban 23. no porque El centralismo democrático. Acuérdate que una decisión como modificar la Constitución de la República no solo va al comité político, sino que va al comité central y que va al Congreso del partido. No, o sea, y la sociedad debe participar. Sí, pero Porque de a toda la entrada, sociedad. pero de entrada se involucra todo el partido, Sí. en este caso. Pero además los plazos se están yendo. Se esperaba que el pasado 26 alguna gente estaba... Yo nunca he planteado que eso es posible. Desde el primer momento he dicho que el Partido de la Liberación Dominicana va unido a las elecciones, que el doctor Leonel Fernández categóricamente. Sí, y Danilo Medina se van a poner de acuerdo. Es más que están de acuerdo. Es más que están de acuerdo. ¿Por qué? Porque ellos aprendieron en los círculos de estudio, en los comités de base, en los comités intermedios, en el equipo de activistas, en el comité del distrito, o sea, en el comité central y en el comité político, y los mismos congresos del partido, que lo primero y lo esencial para un partido político como el PLD era mantenerse en el poder para acometer las transformaciones y motorizar el desarrollo que la República Dominicana necesita. Ellos están conscientes de eso es primero, independientemente de la aspiración personal, individual. Falta mucho todavía. No, faltan muchísimas cosas por hacer. Pero si tú sales del poder es más difícil. Ellos están conscientes de eso, ambos. Entonces, el presidente Danilo Medina es un hombre formado en el debate democrático interno del partido, y esa formación, porque hay un asunto, un detalle importante. El grueso, quienes tienen la voz cantante y han influido y están influyendo y llevaron el maleficio de la reelección interminable al Partido de la Liberación Dominicana son los reformistas. ¿Tú no te estás dando cuenta de eso? ¿Cómo así? Que los reformistas son los que tienen la voz cantante y, bueno, han influido en algunos dirigentes del partido. Han influido... Espérate. A Darno Sánchez Roa. Gonzalo Castillo no es reformista. Pero por Dios... Amarante Baré no es reformista. Déjame decirte una cosa. Seguimos por ahí. Mira, hay mucha gente joven que llegó al partido. 2 minutos, ¿no queda? Hay mucha gente joven que llegó al partido, que llegó ya influido por el clientelismo. El reformismo metió el clientelismo en el Partido de la Liberación Dominicana. Yo fui fundador del PLD. El reformismo, recuérdate cuando al presidente Fernández dijeron que se pusieron los pantalones. ¿O tú no te acuerdas de eso? Un reformista. No fue reformista, ¿verdad que sí? Amable. Amable Aristi Castro. ¿Y qué ha hecho Adriano Sánchez Roy, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro? El Víctor Gómez, incluso que el presidente de la República le dio un boche a Víctor Gómez. ¿Tú no te acuerdas de eso también? Sí. Un boche grandísimo le dio. Porque en un acto público se puso a hacer ese planteamiento. Con empresarios y cosas. Y el presidente le dijo que eso no era un acto para eso. Se lo dijo el presidente. Sí. Entonces los reformistas llevaron el maleficio de ese... Porque es que ellos, no solamente al PLD, se lo hacen al PRD. Si Hipólito o Luis Abinader llegaran a la presidencia de la República, los reformistas estarían ahí también diciendo lo que se relija. Porque ellos han perdido el espacio de poder. No ataquen mucho a los reformistas. No, pero estoy diciendo, es un grupo, no son todos. Un grupo. Es un grupo, el grupo que se ha insertado ahí. Y tú sabes por qué yo te lo estoy diciendo. Pero es un grupo. Tú sabes por qué te lo estoy diciendo. Pero yo no estoy generalizando, es un grupo que ha insertado. No hablaste lo suficientemente, ya se terminó el tiempo. No, el evento es grandioso. No, de tu candidatura. Y mi candidatura. Pero hay tiempo para eso. Vamos a volver para que hables de tu candidatura. ¿Cómo no? Lo haremos. Y gracias, Carlos. Es que primero es el acto del lunes. Ok, del domingo. Del domingo, perdón. Sí. Domingo a las 4 de la tarde. Correcto. Félix Sánchez. Estadio Olímpico Félix Sánchez. Sánchez. Que no es el Palacio de los Deportes. No, es el grandote. El grandote. El parque olímpico. El Parque Olímpico. Sí, el Parque Olímpico.
que ve a Temo acabando con... ¿Qué le pasa a Temo? Bueno, Temo merece mi respeto, mi consideración, No, a mí no, pero está muy... No, a mí no me merece ningún Pero respeto. está equivocado. Eso crea, o sea, también lo que pasa es que, recuerda que a Temo nosotros lo entrevistamos mucho, tanto tú como yo. Sí, pero... Lo que quiero decirte es que en el caso de Temo entendió, igual que la vieja guardia, que debió ser el presidente primario. Oye, pero es que... Acuérdate que muchos pensaron, o sea, de los fundadores del partido, que por herencia debieron ser. No, pues eso no es así. Y Se que acabó el tiempo, Carlos. Ustedes, gracias, Carlos. Ustedes, gracias por su atención. Mañana, Dios mediante, a las 11 de la mañana, otra entrega de Geopolítica. Sigan con EN Diario. A mí Temo ningún respeto me merece Temo. No, Absolutamente. Pero por herencia,